La historia de Jesús, el hombre que cambió el rumbo del mundo. Hace más de 2 milenios, en un rincón del vasto y férreo Imperio Romano, la provincia de Judea vivía en una constante tensión. Era una tierra de fervientes esperanzas mesiánicas, donde el pueblo judío, oprimido por la ocupación, anhelaba un libertador prometido por los profetas, un rey poderoso que restauraría la gloria de Israel. En este contexto de agitación política y anhelo espiritual, en una humilde aldea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. Fue a ella a quien, según la tradición cristiana, se le anunció que daría a luz a un niño cuyo nombre sería Jesús. Su nacimiento, sin embargo, no tuvo el esplendor esperado para un rey. Un edicto del emperador César Augusto obligó a su prometido, José, y a ella a viajar a Belén, la ciudad de sus ancestros, para ser censados. Al llegar, no encontraron lugar en ninguna posada. Así, el niño que cambiaría la historia del mundo nació en la más absoluta sencillez, en un establo, y su primera cuna fue un pesebre. Desde su primer aliento, la vida de Jesús se definió por la paradoja, el Rey del universo envuelto en la fragilidad de un bebé, el poder divino oculto en la impotencia humana. Sus primeros visitantes no fueron nobles ni dignatarios, sino humildes pastores, los marginados de la sociedad de entonces, a quienes un ángel les anunció la buena noticia de gran alegría. Infancia y juventud, los años silenciosos. Los evangelios canónicos guardan un notable silencio sobre la mayor parte de la infancia y juventud de Jesús. Tras su nacimiento y una breve huida a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes, la familia regresó a Nazaret. Este pueblo de Galilea era pequeño y sin prestigio alguno, tanto que más tarde se preguntaría con desdén, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Fue aquí donde Jesús creció, en el anonimato de la vida cotidiana. Aprendió el oficio de su padre, José, la carpintería, en griego, tectón, que podría referirse a un artesano de la madera o la piedra. Vivió la vida de un joven judío piadoso de su tiempo, trabajaba con sus manos, participaba en la vida comunitaria, asistía a la sinagoga los sábados para escuchar y estudiar las Escrituras, y viajaba con su familia a Jerusalén para las grandes fiestas religiosas. Estos años ocultos son de una profunda importancia teológica, pues subrayan su plena humanidad. No fue un ser etéreo desconectado de la realidad, sino alguien que experimentó el cansancio del trabajo, los lazos familiares, la amistad y las rutinas de un pueblo. La única ventana que los evangelios abren a esta etapa es un episodio extraordinario a sus 12 años. Durante la peregrinación anual de la Pascua a Jerusalén, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres se dieran cuenta. Tras 3 días de angustiosa búsqueda, lo encontraron sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando María le reprendió, su contestación fue reveladora y profética. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? A pesar de esta muestra de autoconciencia divina, regresó a Nazaret y vivió sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. El inicio de su misión, la voz en el desierto. Alrededor de los 30 años, una edad de madurez en la cultura judía, Jesús abandonó su taller en Nazaret y comenzó su vida pública. Su primer acto fue dirigirse al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, predicaba un bautismo de arrepentimiento. Juan era una figura austera y poderosa que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Al ver a Jesús, Juan inicialmente se resistió a bautizarlo, reconociendo su superioridad. Pero Jesús insistió, para que se cumpla toda justicia. En el momento de su bautismo, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma y una voz del cielo proclamó, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este evento marcó su unción y presentación pública como el Mesías. Inmediatamente después, el Espíritu lo impulsó al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Allí, en la soledad y la debilidad física, enfrentó una serie de tentaciones que representaban las falsas concepciones del mesianismo, la tentación del poder material, convertir piedras en pan, la del espectáculo y la vanagloria, lanzarse desde el templo para ser salvado milagrosamente, y la del poder político a cualquier precio. Adorar al mal a cambio de los reinos del mundo.
Al rechazar cada una de ellas, Jesús definió la naturaleza de su misión. Su reino no se construiría sobre la riqueza, el espectáculo o la dominación política, sino sobre el servicio, la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Fortalecido por esta prueba, regresó a Galilea y comenzó a proclamar su mensaje central, un anuncio que resonaría a través de los siglos: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Un maestro diferente y un mensaje revolucionario. Jesús no enseñaba como los escribas o los fariseos, quienes se limitaban a interpretar y debatir las complejidades de la ley de Moisés. Él enseñaba con una autoridad propia e inaudita, con exousia. Su método preferido eran las parábolas, historias sencillas y vívidas extraídas de la vida cotidiana, la agricultura, la pesca, las labores domésticas, que revelaban verdades profundas sobre Dios y su reino. La parábola del Hijo Pródigo mostraba a un Dios Padre cuya misericordia es escandalosamente generosa. La del buen samaritano redefinía el concepto de prójimo, destruyendo barreras étnicas y religiosas, y la del sembrador explicaba las diferentes formas en que las personas reciben la palabra de Dios. Su mensaje era radical. Se acercaba deliberadamente a los marginados y excluidos, comía con recaudadores de impuestos como Zaqueo, considerados traidores, tocaba y sanaba a leprosos, a quienes la ley obligaba a vivir aislados, dialogaba con mujeres en público, como la samaritana en el pozo, rompiendo tabúes sociales y religiosos, y defendía a las consideradas pecadoras. Su mensaje central era el amor incondicional, encapsulado en el Sermón de la Montaña. Allí proclamó las bienaventuranzas, un manifiesto que ponía el mundo del revés. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Llevó el mandamiento del amor a su máxima expresión: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. Era un llamado no solo a la justicia, sino a una misericordia que trascendía la lógica humana. Milagros y señales, el reino en acción. Las enseñanzas de Jesús iban acompañadas de actos de poder que los evangelios llaman señales o milagros. Estos no eran demostraciones de poder para buscar fama, sino manifestaciones visibles de la llegada del reino de Dios. Devolvió la vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos, sanó a enfermos y expulsó demonios, restaurando no solo la salud física sino también la dignidad y la inclusión social de las personas. Calmar una tempestad en el mar de Galilea mostraba su autoridad sobre la naturaleza, mientras que la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una multitud revelaba a un Dios proveedor que se preocupa por las necesidades humanas. El más asombroso de sus milagros fue la resurrección de su amigo Lázaro, una señal que prefiguraba su propia victoria sobre la muerte. A menudo, tras realizar un milagro, pedía a los beneficiados que no lo contaran, pues su objetivo no era deslumbrar, sino despertar una fe auténtica y profunda. Conflicto, traición y condena. Un mensaje tan radical y una autoridad tan palpable no podían pasar desapercibidos. Su creciente popularidad y su desafío a las estructuras de poder existentes le granjearon enemigos poderosos. Las autoridades religiosas, como los fariseos y los saduceos, lo veían como una amenaza. Criticaba su hipocresía, su legalismo vacío y su forma de oprimir al pueblo con cargas religiosas pesadas. Su afirmación de perdonar pecados era considerada una blasfemia, un atributo exclusivo de Dios. El punto de inflexión fue la purificación del templo de Jerusalén, cuando expulsó a los mercaderes, acusándolos de haber convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Este acto fue un ataque directo a su centro de poder económico y religioso. Las autoridades romanas, por su parte, aunque indiferentes a las disputas teológicas judías, veían con recelo a cualquier líder carismático capaz de movilizar multitudes. El título de Mesías o Rey de los Judíos tenía connotaciones políticas peligrosas que podían interpretarse como una incitación a la rebelión contra Roma. La tensión alcanzó su punto álgido durante la última semana de su vida, en Jerusalén. Tras una entrada triunfal en la ciudad, aclamado por la gente, los acontecimientos se precipitaron. En la última cena con sus 12 discípulos, instituyó la Eucaristía, un rito de comunión, y les dio un último mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. En un acto de humildad suprema, les lavó los pies,
enseñándoles que el liderazgo en su reino es servicio. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, fue traicionado por uno de los suyos, Judas Iscariote, y arrestado. Sus discípulos, aterrorizados, lo abandonaron y huyeron. Sometido a un juicio religioso y legal y a un proceso político ante el gobernador romano Poncio Pilato, Jesús fue acusado falsamente, escarnecido y finalmente condenado a la crucifixión, la pena más cruel y humillante, reservada para esclavos y enemigos del Estado. La cruz y la resurrección, el centro de la historia. Clavado en una cruz en el Gólgota, entre dos ladrones, Jesús no maldijo a sus verdugos. Sus palabras, según los evangelios, fueron de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su muerte fue, para sus seguidores, el fin de toda esperanza. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 3 días después, al amanecer del domingo, varias mujeres que fueron a su tumba la encontraron vacía. Un ángel les anunció la noticia más increíble: no está aquí, ha resucitado. A partir de ese momento, los evangelios narran una serie de apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Este encuentro transformó radicalmente a aquel grupo de hombres y mujeres atemorizados. El miedo se convirtió en una audacia inquebrantable, la desesperación en una alegría indestructible. El impacto que perdura. El testimonio de la resurrección se convirtió en el motor de un movimiento que, contra todo pronóstico, se extendería por todo el Imperio Romano y más allá. Aquellos pocos seguidores, en su mayoría pescadores y gente sencilla de Galilea, comenzaron a proclamar con valentía que Jesús no solo era un gran maestro o un profeta, sino el Hijo de Dios, el Salvador que había vencido a la muerte. Históricamente, la figura de Jesús de Nazaret es ineludible. Su vida y sus enseñanzas se convirtieron en el fundamento de la civilización occidental, influyendo en la ética, la ley, el arte, la filosofía y la concepción de la dignidad humana. Conceptos como el perdón, la caridad, la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios y el valor del individuo tienen sus raíces profundas en su mensaje. Hoy, más de 2.000 millones de personas en todo el planeta, pertenecientes a innumerables culturas y naciones, lo reconocen como su Señor y Salvador. Su historia, que comenzó en un humilde pesebre, sigue resonando, desafiando y transformando vidas, demostrando ser, para creyentes y no creyentes por igual, la historia del hombre que dividió el tiempo y cambió para siempre el rumbo del mundo.